Muy amados hermanos, hoy es 1 de febrero, empezamos este mes con muchas novedades. Pues bien, la primera es que hoy estamos celebrando en el Carmelo Universal la memoria de una beata carmelita venezolana, fundadora. Pues bien, mañana es el Día de la Vida Consagrada y tenemos que referirnos a esta figura para poder comprender el misterio de la vida consagrada. Pues bien, esta beata, la Madre María Candelaria de San José, nace el 11 de agosto de 1863 en Altagracia, en Venezuela, de una familia de clase media. Su padre es médico naturalista y su madre ama de casa. Desde tierna edad le inculcan un catolicismo practicante, de Eucaristías, de sacramentos, pero también de caridad. Su padre, Francisco, no solamente va a ejercer su profesión como médico, sino también como cristiano. Y no había, dicen las crónicas dadas por el padre Juan Pérez Yáñez, cuando estuvo en Venezuela y hizo la biografía de la Madre Candelaria, no había hombre, mujer, enfermo, niño, desahuciado que de su casa no se fuera con una receta, con medicinas, con comida, con consejos. Ese es el caldo de cultivo de Susana Paz en sus primeros años. Y esto aderezado con la maternidad de su madre, María del Rosario Ramírez. A los 7 años su padre muere. Entonces, claro, cuando el hombre muere, son las dos que tienen que llevar la casa y apechugar un poco, como se dice aquí, es decir, apretar más las condiciones económicas. Pero bien, la fe está presente y permanente en ese hogar. Ella ejerce un papel muy importante porque continúa un poco esa labor de su padre de caridad, ayudando a su madre. Su madre le enseña a bordar, a coser, a cocinar, a leer y escribir, pero sobre todo el camino de la cristiandad. A la edad de 24 años su madre también muere y queda Susana prácticamente huérfana. Pero no le quita a ella la ilusión y el fervor. En su parroquia en Altagracia, el párroco don Sixto Sosa, futuro monseñor, futuro obispo, le comenta que hay muchos hombres y mujeres que pasan penurias en la parroquia y ella, ni corta ni perezosa, abre las puertas de su hogar y empieza a tener a estos indigentes, enfermos, olvidados, postergados, despreciados. Con un grupo de 3 amigas empiezan a atender esta casa, su casa, y ella ejerce la caridad como lo aprendió de su padre y de su madre. ¿Por qué digo esto? Estamos en un Madrid en el 2024 con muchos recursos económicos, sociales, informáticos, en fin, y sin embargo somos pobres para poder dar la caridad. Sin embargo, esta mujer, hablando del feminismo hoy en día y lo que el cristianismo ha fomentado con un sano feminismo, ella, siendo mujer, se entregó a las obras de caridad. Fue libre para mantener su forma de vida, para amar su misterio de vocación, llamado del Señor. Cuando este párroco es nombrado obispo, le dice a Candelaria, a Susana, que tiene que este pequeño fermento formalizarlo, y hace una congregación llamada de los pobres de Venezuela. Pero ella sigue viviendo este ambiente, pero no le convence del todo, pues no va a ser hasta 1906 cuando ya por obligación tiene que formalizar la congregación, porque se adhieren más amigas, más muchachas para esta congregación, y la tiene que fundar oficialmente, y ella es elegida como madre general. Se encargan de los pobres, de los niños huérfanos, de las viudas, de los olvidados, de los despreciados, y empiezan a abrir casas por toda Venezuela. Pero la providencia va a hacer que en 1910 ella profese como religiosa de los hermanos pobres en Venezuela,
cogiendo hábito de una congregación y luego es un poco obligada a adherirse a la parte masculina de esta. Y ella dice que lo va a pensar y a pedir al Señor en la oración. Y ocurre en 1925 un encuentro providencial. Los frailes carmelitas de la antigua observancia pasan por Venezuela y empiezan una forma de comunicación. Ella se siente cautivada por esa forma del Carmelo que nadie le había explicado. La regla de vida de San Alberto, las constituciones, la mística, los santos, la forma de fraternidad, de servicio y de oración. Entonces se siente tan atraída que el día de la encarnación, el 25 de marzo de 1925, ella públicamente deja esta congregación y la traspasa y se hace terciaria carmelita regular. Es decir, son mujeres que viven la vida contemplativa como terciarias, usando el hábito del Carmen, la capa del Carmen, viviendo la regla del Carmen, pero en ese matiz particular de la caridad. Es así como la orden las recibe como una congregación adherida a la Orden del Carmen. Y de ese momento ella dice con gran fervor: ahora estamos viviendo bajo la librea del Carmelo. Y desde entonces jamás de sus labios han habido arrepentimientos sobre esto. Pues bien, ella deja de ser madre general, luego pasa a ser maestra de novicias, tiene una gran enfermedad que la frustra mucho, pero luego en 1940 fallece. No es hasta 1990 cuando se empiezan las gestiones ya más serias de su estado de santidad, y va a ser apoteósicamente beatificada el 27 de abril del 2008 en Venezuela, donde 2 estadios se llenan. Pues bien, ¿cuál es el mensaje de Candelaria de San José? Pues bien, el mensaje de ella es que ama a la Iglesia Católica profundamente, ama la Orden del Carmen profundamente, vive como terciaria regular, es decir, viviendo las horas canónicas, pero esto no le quita, esta contemplación no le quita de su servicio caritativo, de su servicio apostólico. Y ahora en Venezuela es una de las congregaciones más numerosas. Son mujeres que tienen colegios, asilos, hospitales, parroquias, que van viviendo esa espiritualidad. Es decir, la pobreza, amados hermanos, no es un límite. Cuando estamos inmersos en la Iglesia, cuando nuestro corazón es libre de esas cadenas, podemos hacerlo todo. Y mañana, que es la fiesta de la Candelaria, la Virgen que presenta al niño, vemos la diversidad de vocaciones. Los frailes, las monjas contemplativas, los terciarios, las religiosas de vida activa, aquellas agrupaciones que se adhieren a la orden, los grupos jóvenes. Eso tiene que dar fruto. La vida de oración no es simplemente recrearse en qué bien estoy, sino en qué bien estoy con Dios, pero cuánto bien hago al hermano. Y eso es algo que hoy en día, pues aquí en Europa se está perdiendo. Estamos viviendo una vorágine de actividades, pero con poco fruto. El cristianismo y el Carmelo van de la mano. El Carmelo no va alejado. Es decir, los jóvenes, los terciarios, hacen la parroquia, las iglesias, viven ese carisma apostólico que las monjas de clausura, por su estado de vida, que es un misterio, no lo pueden hacer porque se dedican a la alta contemplación. Y la otra contemplación está en el mundo. Y eso es un misterio que nadie puede decir por esta circunstancia o por esta realidad. Es un llamado de vida especial que solamente Dios puede revelarnos y podemos sentirlo. Pues bien, el mensaje de la Madre Candelaria es que ni la pobreza, ni la orfandad, ni la falta de recursos, ni la política pueden mermar cuando nuestro corazón está lleno de Dios. Es decir, y este es un mensaje ya para los laicos carmelitas de la Orden del Carmen. Nos quejamos muchas veces de que hay pocos, ¿verdad? Pero cuando el corazón está imbuido, como la Madre Candelaria, del Señor, del Carmelo, todo es poco.
los recursos económicos, sociales, informáticos, publicitarios, todo es poco, porque nuestro corazón está impregnado de Él. Pero hay algo que quizás olvidamos, no es el servir por servir. La Madre Candelaria pasaba horas en el Santísimo, en el Sagrario, en la confesión, en la oración contemplativa, en la recreación con sus hermanas, en el estar atento a las necesidades de los demás, pero por encima de todo, amar a la Santa Madre Iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó el día de Pentecostés y que selló con su sangre el día del Viernes Santo, y que nuestra Santísima Madre nos reivindica en ese amor. Vivir en obsequio de Cristo es vivir como vivió la Virgen María, engendrándolo, amándolo, escuchándolo, imitándolo. Por eso hoy en día a los grupos jóvenes, a las hermandades, a las cofradías, a las agrupaciones que están adheridos a la orden, os pido que miréis más allá de. Hay que ser libres de corazón, libres de toda atadura social y poder dar el 100 por 1 aquí en la tierra, porque ya luego en el cielo el Señor nos dirá: pasa al banquete de tu Señor. Pues bien, hoy la figura de la Madre Candelaria es un referente para los terciarios, para las congregaciones de vida activa, pero sin perder el rumbo, la oración. La oración no es un recrearse, la oración es un llenarse de Él para salir al mundo. Y es lo que haremos mañana, presentando al Señor. Esta es otra forma de vida, la vida religiosa en la actividad, pero el Carmelo no es simplemente hacer, no es simplemente teoría, es acción, son obras. Eso es lo que quiere el Señor. Feliz día de la Beata María Candelaria de San José, fundadora de las hermanas venezolanas o carmelitas de la Madre Candelaria. Y como no podía ser de otra manera, terminamos con la oración que San Simón Stop y que todos los carmelitas repetimos incesantemente. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular, oh Madre tierna e intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar. Madre y hermosura del Monte Carmelo, ruega por todos los carmelitas.